El método científico surgió como una forma de investigación objetiva y sistemática para entender el mundo natural. Antes de la aparición del método científico, la mayoría de las explicaciones del mundo se basaban en la religión o la tradición. La historia del método científico revela que el método científico ha sido objeto de intenso y recurrente debate a lo largo de la historia de la ciencia. Muchos eminentes filósofos y científicos han argumentado a favor de la primicia de uno u otro enfoque para alcanzar y establecer el conocimiento científico. Algunos de los debates más importantes en la historia del método científico fueron entre el racionalismo, el empirismo, el inductivismo, que empezó a tenerse en cuenta desde Isaac Newton y sus seguidores, y el método hipotético deductivo que surgió a principios del siglo XIX. A finales del siglo XIX e inicios del XX, el debate se centró entre el realismo y el antirrealismo en las discusiones del método científico. A medida que las teorías científicas se extendieron, filósofos prominentes argumentaron sobre la existencia de reglas universales de la ciencia. ¿Qué es el método científico? Se conoce como método científico una serie de pasos y normas que se siguen para realizar una investigación. Su aplicación busca garantizar la objetividad, fiabilidad, validez y verificabilidad de los resultados. Gracias al método científico se pueden reducir considerablemente los errores y los sesgos subjetivos. ¿En qué campo se aplica el método científico? Las aplicaciones del método científico son tan amplias como las de la ciencia y el conocimiento. Naturalmente, este método se utiliza en áreas como la física, la química, la biología, la medicina, etc. Pero también se aplica en ciencias sociales como la lingüística, la psicología, la antropología, la economía y otras. ¿Cuáles son los pasos del método científico? La nomenclatura y la configuración del método científico pueden variar ligeramente según las regiones y las disciplinas, pero en términos generales, los pasos del método científico son los siguientes. Observación. Es la piedra angular para la aplicación de todo el método, pues en lo observado se basarán todos los pasos siguientes. En general, se considera que la observación es la base del conocimiento. En el caso del método científico se trata de una observación activa de fenómenos y fuentes para adquirir información. Aunque la palabra observación hace referencia a la vista, en el método científico este paso implica todos los sentidos, herramientas, técnicas e instrumentos que estén a disposición del observador. La observación está fuertemente sesgada por la subjetividad, siendo el observador un ser humano con sus propios conocimientos, experiencias, prejuicios, opiniones, etc. Su adquisición y registro de la información no son imparciales. Sin embargo, esto es precisamente lo que el método científico busca corregir. Más allá de la subjetividad, otros errores que pueden darse en el proceso de observación son la modificación del fenómeno o la conducta del sujeto de estudio mediante el acto mismo de la observación y los errores de registro de la observación. En esta fase también se incluye la investigación teórica de trabajos anteriores que hayan abordado los mismos temas o sujetos de investigación. Pregunta. Con frecuencia esta fase se incluye en el lapso anterior o posterior, pero se puede separar para mayor claridad. Se trata de ordenar todos los datos recopilados durante la observación con la finalidad de identificar patrones, problemas o aspectos desconocidos y encaminar la investigación en una dirección concreta a través de la formulación de una pregunta. En esta fase se pueden generar diversas preguntas que pueden desarrollarse o no de forma simultánea o sucesiva. Hipótesis. Se trata de un enunciado no verificado, con una conclusión o predicción que se puede confirmar o refutar. Las hipótesis se plantean en forma de afirmación y responde a la pregunta formulada en el paso anterior. Sin embargo, esto no quiere decir que las hipótesis sean ciertas, pues el resto de los pasos tendrán como objetivo probarlas o desmentirlas. Una misma pregunta puede generar diversas hipótesis. De entre ellas, se escoge la más probable. Si una hipótesis resulta incorrecta, se puede pasar a alguna de las hipótesis iniciales o formular una nueva hipótesis, tomando en consideración los datos arrojados por la primera aplicación del método científico. Si se confirma, la hipótesis pasa a ser un enunciado verificado. Experimentación. Durante la fase de experimentación se busca reproducir las condiciones del fenómeno o caso de estudio en un ambiente controlado, generalmente un laboratorio, y con una cantidad limitada de variables. Para confirmar que las condiciones se han presentado correctamente, arrojando los resultados esperados según la observación, se introduce en la experimentación un grupo de control. A este grupo no se le elimina ni se le introduce ninguna variable respecto al fenómeno original.
Se espera que el grupo de control actúe exactamente igual que en la observación y servirá para comparar con los grupos experimentales. El proceso de experimentación puede incluir un grupo experimental o varios. En este, se cambiarán elementos que permitirán confirmar o refutar la hipótesis. Los elementos que se introducen o se eliminan se llaman variables. Es recomendable tener un grupo experimental por cada variable, porque cambiar diversas variables a la vez dificulta el establecimiento inequívoco de las relaciones de causa y consecuencia. La influencia de las variables sobre los grupos experimentales debe ser medible. Análisis. Los datos arrojados por la experimentación son analizados e interpretados para determinar la veracidad de la hipótesis. Conclusión. Es el resultado al que se llega. La conclusión sentencia si la hipótesis queda verificada, anulada o invalidada. Sea cual sea el resultado, es necesario redactar un informe de conclusiones. La conclusión debe estar acompañada por un comentario crítico y anotaciones sobre las limitaciones y especulaciones, y recomendaciones relacionadas tanto con la conclusión como con todo el proceso de investigación en sí. Para que una conclusión sea considerada válida, todo el experimento que la produjo debe ser replicable. Comunicación. La comunicación de una investigación permite que el resto de la comunidad científica pueda acceder al experimento. Gracias a esto pueden identificarse errores de procedimiento que pudieran haber conducido a resultados erróneos. El hecho de que una hipótesis haya sido probada no la exime de falsabilidad o refutabilidad. Toda conclusión comprobada está abierta a escrutinio futuro, y nuevas investigaciones podrían arrojar luz sobre aspectos subestimados en su obtención. Es por esto que en el ámbito científico nada se considera una verdad absoluta, sino simplemente la teoría más aceptada en un determinado momento. La importancia de la comunicación radica especialmente en la capacidad que cada investigación tiene para contribuir en otros estudios, colaborando así en el progreso colectivo del conocimiento. Conclusión personal. Finalmente, no existe una definición universalmente aceptada del método científico, y considero que no existen pasos únicos que permitan resolver toda incógnita, sin importar el contexto. Es un proceso difícil de incorporar a toda investigación, de lo cual concluyo que no existe el método científico, sino métodos científicos o metodologías que pueden ser diseñadas de acuerdo al fenómeno estudiado y que se ajustan a resolver el problema o incógnita inicialmente planteada. Diversas investigaciones como en la ingeniería, geografía, física, antropología, medicina, matemáticas, entre otras, son un ejemplo de las múltiples metodologías que se aplican a cada área. Algunas de ellas preservan pasos en común y efectúan ajustes particulares a algún método para ser implementado, pero en general no están unificadas en un método para resolver alguna problemática en particular.